Vamos a acabar las ponencias de esta mañana con un plato fuerte, con Francis Paniego, que nos viene de La Rioja, desde la localidad de Chaurren, que nos va a hablar de transhumancia y también nos va a presentar platos elaborados con casquería de cordero. Eso es, ¿verdad? 125 años y después de la ponencia también va a recibir un homenaje por los 125 años de Chaurren. Muy bien. Bueno, pues nada, pues aquí lo tenemos y nos va a acompañar Ricard Camarena también para ir comentando un poquito los productos y los platos que nos va a mostrar Francis y Paul. Perfecto. Bueno, yo creo que Francis no necesita presentación, aunque parece que es muy joven, ya no lo es tanto. No tiene 125 años, pero casi, ahí está. Está bien. Pero la verdad es que de Francis sorprende que, pese que yo creo que es uno de los cocineros que más años lleva siendo una figura destacada de la gastronomía, pues tiene la capacidad de ir renovando su propuesta de una manera súper ágil y siempre parece que esté como empezando, ¿no? Es algo que... Es verdad. O sea, la casilla de salida va continuamente. De hecho, continuamente. siempre que tenemos cachondeo, pero casi con 50 años le dieron el premio a Chef del Avenir. Efectivamente. Es un mensaje de futuro para los demás, que siempre estás a tiempo. Yo recuerdo un cocinero madrileño que era el presidente de los jóvenes restauradores, de Europa con 54. Y le pregunté, ¿pero hasta qué edad es joven en esta asociación? Y me dijo 55. Hasta que te jubilas, ¿no? Yo creo que todos tenemos, cada uno tiene su momento y uno puede tener varios momentos. A la prensa también había que reprocharos que a veces cuando uno cumple ya una edad parece que no, y estamos aquí, presentes y vivos. Hay mucha gente que alcanza su determinación a una determinada edad, o sea que no siempre hay que consumir yogurines, que también hay gente adulta que tiene mucho que proponer. Totalmente de acuerdo. Fijaos, este señor que le dieron una estrella Michelin en la pasada edición, sí, que tenía 60 y pico años y había abierto su restaurante con 54. Ya está, ¿ves? Bueno, que me habéis metido prisa. ¿Arrancamos? Venga, va, sí. tírale. Venga. Va. Bueno, pues nada. Muy buenos días, muchísimas gracias. Vamos a ver si os explicamos un poquito todo esto. La verdad es que esto de los congresos son siempre lugares a los que acudimos a contar un poco nuestra propuesta. Yo vengo hoy un poco a contar dos cosas. Por un lado, la parte de la historia un poco de nuestra casa, nuestra relación con el territorio. Somos una casa que lleva 125 años, estamos celebrando nuestro aniversario. Y también a explicar un poco cómo ese posicionamiento con el territorio ha determinado la cocina que hacemos. ¿Vale? Creo que van pasando por ahí. Bueno, en apenas 30 minutos que vamos a tener va a ser imposible, ¿no?, contaros todas las cosas que han ido ocurriendo en nuestra casa, todo el tiempo que ha ido pasando, todas las circunstancias, ¿no? Desde 1898, pues hay 1001 anécdotas. Es absolutamente imposible tampoco contaros la cantidad de relaciones humanas que puede establecer un negocio, ¿no? Y establecer relaciones humanas no solo con clientes, vivencias, cómo pasas a formar parte de las referencias de muchísima gente, ¿no? Y cuando hablas de nuestra casa, para muchos clientes ocurren cosas muy mágicas. En nuestra casa no solamente establecemos relaciones con clientes, sino también con proveedores. Hay proveedores que hemos heredado de generación en generación y al mismo tiempo porque seguimos en el mismo lugar. Y esto es tremendamente bello y tremendamente bonito, ¿no? Cuando abrimos un proyecto gastronómico siempre estamos como tratando de no observar el ver cuánto duraremos, ¿no? Cuando recogemos un proyecto gastronómico que no nos pertenece, automáticamente recoges un montón de cosas que no son tuyas y que están ahí, ¿no? Pues el señor que hace los quesos, el ganadero, el hortelano, toda esta gente. Y no cabe duda de que al final un negocio como el nuestro también condiciona lo que hacemos, ¿no? Y que tus propias actividades pueden ir condicionando lo que pasa en tu valle. Esto es el Festival Mama que hicimos hace unos años, en 2019, que fue precioso. Y esta es una foto de Ezcaray, ¿no? Cómo ha ido cambiando nuestro valle, cómo ha ido cambiando nuestro pueblo, prácticamente 100 años. No sé, a veces no llegamos a valorar suficientemente la capacidad de transformación que puede tener un negocio de hostelería en un pueblo pequeñito. Nuestra tierra son 7 valles
y nuestro valle es espectacular. Y creo que hemos tenido mucho que ver en el crecimiento de nuestro valle, en el crecimiento de nuestro pueblo y en el desarrollo del mismo. Y esa capacidad de influencia que puede tener un pequeño negocio, pues es perseverancia, es trabajo, es fuerza, desde luego que sí. Y ya no solamente en el entorno, esta foto de la comida del personal, la cantidad de gente que ha ido pasando por nuestra casa y la cantidad de diferentes realidades que hemos ido construyendo en nuestro negocio, la cantidad de chavales que han salido de casa y que se han ido haciendo dueños de su propio destino, abriendo sus propios restaurantes, abriendo sus propios proyectos. Y eso también forma parte de la identidad de un negocio. O sea, la capacidad para formar chavales y que un día tengan sus propias casas, ¿no? Pero está claro que desde esa foto, que es la foto más antigua que tenemos de Chaurren, de 1898, esa señora, que es nuestra tía Andrea, la fundadora, hasta ese momento de transición donde el mismo edificio se convierte en un establecimiento como Relais Château, ¿no? Como una cosa que no tiene nada que ver, pues han pasado muchísimas cosas y está claro que de aquella realidad, con aquellos chavalines, a esta realidad han pasado cantidad de cosas y lo que vamos a hablar un poco es de la capacidad y de lo mágico que puede ser la influencia del territorio en tu negocio, ¿no? Esta es La Rioja en una foto muy de este tiempo, una nevada de noviembre, cuando todavía el viñedo se encuentran muy bien distinguidas las uvas, las viñas rojas de tinto y las viñas verdes de uva verde, de vira, de blanco, y con una nevada en la sierra. Tenemos un territorio absolutamente privilegiado y lo que quiero hablar es un poco de la influencia del entorno para llegar donde vamos a llegar, porque esto es importante, porque a veces nos ponemos a cocinar sin observar demasiado esto que ocurre, ¿no? Y a veces parece que miramos mucho más a lo que ocurre fuera y es lógico que en los tiempos en los que existe un congreso que se llama Madrid Fusión, pues y hablamos de fusión con tanta facilidad, nos preocupa muchísimo más lo que hay fuera que lo que hay dentro. Y resulta que nosotros tenemos tradiciones culinarias y gastronómicas tan potentes que son capaces de construir realidades diferentes. En 2014, ahí estoy más jovencito, Ricard, presentamos una ponencia en Madrid Fusión en la cual quisimos hablar sobre casquería y lo contrapusimos contra toda la tendencia y la influencia que había en un mundo asiático, explicando un poco nuestro trabajo y mirándolo de otra manera. La verdad es que han pasado ya 8 años desde aquella ponencia y desde entonces hemos ido trabajando la casquería, pero nos hemos ido centrando única y exclusivamente en casquería de cordero. La foto no es muy buena, pero ¿reconocéis lo que hay ahí? Esos son chuletillas de cordero. No sé si algunos habéis visitado La Rioja, habéis estado alguna vez, pero casi podríamos decir que este es el plato por antonomasia de la cocina riojana, que consiste en echar en el suelo una gavilla de sarmientos, que es la rama de la vid, y echar sobre una parrilla unas chuletillas de cordero. Si alguno habéis ido a La Rioja y habéis tenido ocasión de visitar la calle Laurel, es muy común comer orejitas de cordero, lechecillas de cordero, y no sé por qué, cada vez que buscábamos casquería nos resultaba mucho más difícil encontrar casquería de otros productos que casquería de cordero. Por lo tanto, simplemente decidimos seguir un poco nuestro instinto y empezar a jugar un poco más con casquería de cordero. Hay que entender un poco por qué, ¿no? Desde luego, nuestra tierra jugó un papel fundamental en lo que era la transhumancia. Todo esto que veis aquí, hay que saber un poco qué es lo que era la transhumancia. La transhumancia era el desplazamiento estacional de los rebaños, ¿vale?, de norte a sur en nuestro país para procurar el mejor pasto para las ovejas, ¿vale? Esto que parece una obviedad era así, pero fue la principal industria en nuestro país. Movían los pastos, en verano estaban en los pastos de verano y en invierno bajaban a los pastos del sur, ¿vale? Esto lo único que buscaba era propiciar el mejor alimento para este bicho que tenemos aquí, que es la oveja merina. La oveja merina produce este elemento que todos sabemos que es la lana, ¿vale? Hasta aquí estamos de acuerdo. ¿Y por qué la lana era tan determinante? ¿Por qué la lana fue tan determinante? Pues hay que irnos un poquito a la historia. Es determinante, desde luego, en la historia de la humanidad, todos que habéis visto, todos nos hemos vestido con diferentes
tipos de tejidos, con el lino, con el algodón, con la lana, pero en la Edad Media se produce un hecho fundamental, y es que el Imperio Otomano ocupa toda la ruta de la seda e imposibilita llegar a los mercados del algodón. Y además hay una especie de glaciación, con lo cual la península ibérica se vuelve determinante para procurar vestido y ropa para toda Europa. La gente se empieza a vestir con lana y además hay una especialización en la península ibérica de cómo proveer. Hoy en día en España apenas representa casi nada, pero esa era nuestra principal industria. ¿Y entonces qué ocurría? Bueno, pues ocurría que en La Rioja jugaba un papel determinante porque era el lugar donde estaban las agosteras. Esto es esa expresión que hemos oído de tratantes de ganado. Pues estos son dos señores tratantes de ganado, ¿vale? Y las agosteras y las parideras era el lugar donde se producían los nacimientos de las ovejitas. Una cosa muy importante, cada oveja aproximadamente tiene unas 12 esquiladas en su vida. ¿Esto qué significa? Que hay que gestionar muy bien los rebaños. Cada oveja puede parir entre 1 y 3 corderos al año, con lo cual si tú no realizabas un control de los rebaños, te podías encontrar con que el rebaño se sobredimensionaba exageradamente. Por lo tanto, La Rioja en concreto jugaba un papel determinante porque su situación geográfica hacia el Cantábrico le permitía retirar la lana, gestionar el tamaño de los rebaños y enviar la lana hacia el norte para que saliera a los puertos de Flandes, de Inglaterra, donde se tejía la lana y se producía la ropa. No es hasta la llegada de Carlos III cuando se produce una industrialización y se empieza a tejer la lana en el mismo lugar, ¿no? Al final, bueno, esta es una imagen de hace unas semanas. Habéis visto pasar ovejas por Madrid. No es más que un pequeño guiño a lo que ocurría en las cañadas reales, que se movían los rebaños de norte a sur. Dicho esto, me parecía súper interesante viendo cómo se gestionaban esos rebaños. Esto es una imagen de una carnicería de Ezcaray de principios del siglo XX. Era muy común esto y cómo se aprovechaba absolutamente todo el animal. Bueno, al final, bueno, pues tenía cierta lógica empezar a jugar solo con casquería de cordero. ¿Por qué? Porque lo recibimos fresco, porque lo recibimos perfecto. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de casquería es situar qué tipo de casquería hay. Tenemos 3 tipos de casquería. Casquería de exteriores, y dentro de la casquería de interiores habría 2 subtipos, la que es de aparato digestivo y la que es de aparato circulatorio. Si tenemos ocasión de ir a un matadero, vamos a ver cómo cuando desollan a los animales, los canales están pasando y el señor que está desollando aparato digestivo solo desolla aparato digestivo de la pleura para abajo y pasa la canal al siguiente que está pasando aparato circulatorio. El aparato circulatorio es lo que se denomina como el sistema limpio, pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos de casquería. Esto, por ejemplo, es oreja de cordero. Un platito de oreja, una oreja cocinada en un caldito de ave y bueno, un trampatojo. Este es un plato que ya tiene tiempo, pero bueno, un juego sobre un purecito de vainilla con el propio caldo blanco, trabando con una especie de salsa verde y bueno, un platillo en el cual jugábamos una especie de trampantojo, ¿no? A partir de una orejita de cordero. El seso de cordero, también es un plato que ha sido muy celebrado en nuestra casa, en el cual cuando te pones en el modo de decir, ¿qué hago con esto, no? Todos hemos hecho tradicionalmente el plato. El seso básicamente es proteína al 100%. Otro elemento que sea proteína es el huevo. Pues puede ser que haya pocos elementos más versátiles que un huevo. Desde el punto de cocción que tú le das a un huevo, obtienes una textura diferente y aquí ocurre exactamente igual. Lo que hacemos es cocinar el seso en un caldo de cordero muy reducido y obtenemos prácticamente la textura de un hígado de pato que servíamos con ese mismo caldo reducido, un poquito de cebolleta crujiente, un poquito que nos dé puntos de acidez, a obtener una textura mágica, ¿no? El otro elemento dentro de la casquería del sistema limpio, porque conocer qué es lo que estamos haciendo nos permitía afrontar retos, entre comillas, que no se habían hecho. ¿Se puede comer la casquería cruda? Y aquí elaboramos un stick tartar de corazón de cordero, que el corazón de cordero es un elemento tremendamente magro, con muy poquita grasa, y por eso aportamos un poquito de aguacate, un poquito de polvo de foie gras para aportarle la grasa que el animal, que en este caso ese producto no tiene, ¿no?
Esta es otra versión que sacamos en aperitivo ahora, sobre una hoja de ostra que nos da un punto más salino, con el polvo de foie. En este caso es un buñuelo, un panchino relleno de asadurilla de cordero, un guiso a partir del corazón, del hígado y de los pulmones, un guiso muy tradicional. Y el otro platillo que veis abajo es la lechecilla de cordero. La lechecilla de cordero es la mollejita de cordero. En La Rioja se le llama lechecilla porque es la glándula que se llama timo. Es el órgano responsable del crecimiento de los corderos. Y los pastores sabiamente le llaman lechecilla porque el animal, en el momento que empieza a comer pasto, la atrofia y desaparece. Y por eso le llaman lechecilla. Es importante saber qué es cada producto y de dónde viene, porque eso da ideas. Nosotros hacemos 2 láminas muy finas de lechecilla de cordero que rellenamos con leche agria, siguiendo simplemente y rebozamos, sufla un poquito en una tempura y tocamos con un poquito de caviar. El caviar es el estereotipo del lujo por excelencia. ¿Y qué más lujo puede haber que un producto que apenas dura unos meses en el propio cuerpo del animal, ¿no? Yo simplemente estoy intentando transmitir cómo pensamos y cómo desarrollamos nuestro trabajo a partir de un producto. La lengua de cordero también ha sido otro de los elementos un poco fetiche, ¿no? Es un producto, la lengua de ternera es mágica, pero la lengua de cordero también lo es. ¿De qué estaríamos hablando dentro de la lengua? ¿Qué sería? ¿Casquería de exteriores? ¿Casquería de aparato circulatorio? ¿Casquería de aparato digestivo? ¿Digestivo has dicho? Yo creo que también, sin duda, sería aparato digestivo, no es de aparato. Hay que tener, por eso hay que saber, esto es muy importante, porque la limpieza y la pulcritud a la hora de trabajarlo debe ser diferente. Entonces, bueno, aquí hacíamos un juego, es un plato riquísimo, bueno. Y esta es otra versión que estamos haciendo ahora, en el cual el pensamiento es otro. Veo que lo acabas de emplatar, Paul, que como nos han metido un poquito de prisa para que fuéramos rápido, me he olvidado de ti. Paul es mi mano derecha y es un puñetero crack. Seguirle porque no hay nadie que trabaje el chocolate como él, entre otras cosas y otras cosas. Bueno, aquí lo que hemos hecho es un guisito con la lengua de cordero que cortamos en láminas muy finas y lo cocinamos con arenque seco. Volvemos a pensar, es un mar y montaña y utilizamos ese producto que llegaba a nuestra casa, que son aquellas panderetas de madera con los arenques, y trabamos un jugo de carne con los propios arenques, con lo cual nos queda un jugo y va sobre una salsita de tomate. Bueno, no hay cámara para poderlo enfocar, ¿verdad? ¿Vas a emplatar ya? Sí. Es la falda del cordero, lo que sería el vientre, la panza del cordero. Podemos decir la ventresca del cordero. A mí hay un mundo que me maravilla, que es el mundo del atún rojo, porque es un mundo que en apenas 20 años todos sabemos de atún lo que no sabía nadie, pero hasta hace 20 años apenas sabíamos nada del atún. Con lo cual, del atún obtenemos una lección muy importante para otro tipo de productos. Si entendemos y le llamamos ventresca a la panza del cordero, a la panza del atún, ¿por qué no le podemos llamar ventresca a la panza del cordero? Lo que está haciendo Paul ahora mismo es emplatar el corderito sobre un jugo reducido de cordero. Hemos colocado la pancita del cordero cocinada a baja temperatura y en otra lectura del territorio lo que son los famosos embuchados. ¿Sabéis lo que son los embuchados? Zarajos son los intestinos del cordero, aparato circulatorio. La tripa, que se hacen esas madejas que se cortan en lonchitas. Nosotros lo que hemos hecho es limpiar la tripa, el intestino muy bien limpio. Enséñalo. Y lo que hacemos es esa tripa, ese intestino. No sé si está por ahí la cámara. ¿No? Bueno. Está en la mano de Paul, la cámara. Ahí sí. Lo pones tú. Míralo, estíralo un poquito para que lo vean. Simplemente lo que hemos hecho con ese intestino, con esa tripa, es atarla sobre un canutillo y cocinarlo al horno. Obtenemos estamos trabajando con el embuchado, pero de una manera totalmente diferente. Pero volvemos a utilizar un poco la cabeza. Lo que embuchamos dentro es una ensalada de pamplinas. En el fondo sigue siendo otro tipo de embuchado, pero trabajando solo a partir del cordero, ¿no?
Bueno, sería una... ¿Crees, Francis, que podremos llegar al punto con el cordero como hemos llegado con el cerdo, que se aprovecha prácticamente todo? No digo tú ya sé que sí, pero ¿crees que puede ser algo cultural que sea permeable a que la gente lo haga? Yo creo que cada uno que nos subimos a este escenario contamos nuestra película y desde luego creo que haríamos un gran favor a nuestro paisaje, a nuestros montes, a nuestras veredas, a nuestros caminos, si damos una miradita al cordero de leche desde otro punto de vista totalmente diferente a como lo estamos mirando, ¿no? Que parece que solo podemos hacer lo de siempre, el corderito asado, y hay 1000 cosas. Es un producto absolutamente mágico y bueno, creo que lo estamos mostrando y creo que se podría llegar, pero no solamente al cordero, a otros muchos, ¿no? Simplemente aplicar un poco la cultura del atún a todos nuestros productos. Otro que nos queda, este es mágico, que son las patitas de cordero. Este es un plato tradicional, aquí no hemos hecho nada. Para mí probablemente es el mejor plato de la cocina tradicional riojana. Hay cosas que tienen una evolución y otras que no tienen por qué tenerla, que eso también hay que reivindicarlo. Entonces, cuando hay cocina tradicional muy bien hecha, purito colágeno, esto es una gozadita. Lo que hay que elegir es muy bien el producto y un poco nada más. Está Paul emplatándolo. Esto lo tienes que probar, ¿eh, Ricard? Bueno, tú ya sabes que yo no soy nada fan de la casquería, pero... Esto no es casquería. No soy fan del hígado. Yo, sobre todo, lo que no puedo comer es hígado, pero es algo visceral. No, ya me gustaría comer, pero... Nunca mejor dicho, algo visceral. Sí, sí. Vamos, que no lo controlo yo. Yo huelo el hígado y vamos, tengo Pero que esto huir. no es hígado. No, eso No te lo voy a como, hacer pasar joder. mal. He comido en tu casa el corazón, el tartar de corazón, cosa que pensaba que no podría comer nunca. Lo comí y me gustó. Yo creo que también el estigma que tiene la casquería es porque hemos probado mucha casquería mala. Total. O sea, sucia, no con el debido rigor a la hora de limpiarla y cocinarla. Y claro, tú ya sabes que si no está limpia apesta al órgano, apesta... Totalmente. Mira, hay una foto ahí con David. David es nuestro pastor, ¿vale? Nunca mejor dicho. El mundo, nuestra liturgia católica está llena de connotaciones en torno al cordero, ¿no? El buen pastor, todo este rollo, ¿no? Y es que es verdad. En La Rioja tenemos ahora mismo un problema con el lobo. La Sierra de la Demanda y los Cameros está ahí. Y David es uno de esos pastores que dice, yo no tengo ningún problema con el lobo porque yo estoy en el monte con mis ovejas. Entonces, el problema quizás es que hay... Eso sería otro debate que no vamos a entrar. Pero bueno, yo esta imagen sí que la quería mostrar porque igual que necesitamos, si hablamos de trazabilidad en la huerta, igual que hablamos de trazabilidad en tantas cosas, también hablamos de trazabilidad en esto. Un rebaño es, cuando hablamos de sostenibilidad, y Javi ha dicho algo antes, ya no solamente es porque hay que comerse todo el animal, sino porque es que hay que entender que no podemos tener de esa España despoblada, esa España rural que está vacía, no la podemos tener sin animales. O sea, necesitamos animales que coman el combustible que genera el propio bosque y que hace que los incendios forestales propaguen de una manera bestial. Comer cordero, y desde el punto de vista de los cocineros tenemos una obligación también por pura sostenibilidad de difundir este tipo de cocina, de trabajar con nuestros ganaderos y bueno, esta es una imagen preciosa. David tiene una historia increíble y ese ganchito que lleva arriba es Te lo iba a preguntar, ¿eso para qué es? Bueno, pues porque las ovejas no se le van a acercar. A él se le acercan un poco, lo suficiente para cogerlas del cordón y traerlas. Pero es muy curioso verle trabajar. Ahí eso es verano, recién esquiladas y es muy curioso. Y bueno, no sé si... Bueno, muchas gracias por el mensaje, Francis. Creo que... Ya está, hecho. ¿Ya todo. está? Listo. Bueno, pues un placer tenerte en Valencia. Espero que disfrutes. Gracias a vosotros, un gusto. Hecho. Hemos ido rápido, ¿no?